Hola, buenos días. Ya estamos aquí, profesor. Buenos días. ¿Ya se escuchan bien? Buenos Sí, días. todo bien. Buenos días. ¿Todo bien? ¿Ya terminaron su examen? ¿Hay alguna duda? Ya. ¿Está todo claro? ¿Alguien tiene alguna duda? Yo no sé si se subió o no se subió. ¿Perdón? Yo no sé si el mío se subió o no se subió. ¿Cómo te ¿Quieren llamas, que compañero? Ahorita lo checo por mí si quiere. Sí. ¿Cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? Maya. Maya, ¿apellidos? Eras con H. A ver, Eras, déjame te busco, ¿eh? Eras. ¿Pero lo subiste con tu nombre, el PDF? No. No, ¿Qué no nombre sé. tiene? Mi ¿O en correo, Classroom? Ajá, no, tu nombre en Classroom, ¿cuál es? Eras Maya. ¿Eras Maya en Classroom? Ah, caray. Déjame ver. No, no aparece el tuyo, ¿eh? Aparece como todavía no entregado. Bueno, pues vamos a comenzar. Ustedes tienen ahí un libro que es el de Sokovsky. Y este fin de semana podrían leer todo lo que es el capítulo 1. Incluidos, pues ya ustedes tienen muchos ejercicios ahí en el taller que pueden hacer a elección de ustedes. Yo les recomiendo que en este fin de semana lean en Sokovsky todo lo que es el capítulo 1 y le dan un vistazo a los ejercicios que vienen ahí. De cualquier manera, yo en un manuscrito les voy a enviar lo más importante que necesitamos conocer. Ajá. Ayer nosotros hablamos del sistema de los números reales y por ese motivo el examen de hoy trató de darles una expansión decimal infinita para cada quien y ustedes iban a encontrar los números m y n, o sea, la razón de cómo el procedimiento para encontrar a qué cociente de enteros corresponde esa fracción infinita y periódica. Entonces, así se definen los números racionales como todas las expansiones que son decimales infinitas y periódicas y también las que son finitas. Y un número irracional, pues es aquel que no tiene una expansión decimal
periódica, sino que es aperiódica y es infinita. Así se puede definir un número racional. Otra manera de tener números que son irracionales es como les mencionaba ayer. Había uno que es un número racional, irracional es aquel que encontraron los griegos, que es tienen un círculo, tienen un círculo, tienen un radio de longitud R, y 2 veces R, pues es el diámetro, es igual al diámetro. Toda línea recta que pasa por el centro del círculo tiene una longitud, y además la circunferencia tiene una longitud L. Entonces L es la longitud de la circunferencia. D es el diámetro de la circunferencia. Profe, ¿le puede bajar, por favor? Sí, el diámetro de la circunferencia. Y L pues se conoce como, R es como el radio de la circunferencia, ¿no? De la circunferencia. El radio de la circunferencia. Entonces algo que encontraron es que al dividir el diámetro, la longitud de la circunferencia entre el diámetro, lo que encontraron es que esto era una constante que se llama pi. Ese número pi, pues no se conoce cuánta, es un número, se ha probado que es un número irracional. Es irracional. El número pi es irracional. Y en las calculadoras, pues solamente tenemos una aproximación de ese número que se conoce como pi. ¿Cuál es el valor de ese número pi? Más o menos que ustedes conocen, con que manejan siempre. 3.1416. 3.1416. Pi es aproximadamente 3.1416, pero le sigue una infinidad de fracciones que no se repiten y que es aperiódica. Este es un número irracional. Aquí el problema es cuál es su expansión decimal, pues nadie la conoce. Lo que sí es que nadie tampoco ha conocido un periodo, porque si se conociera un periodo, por más largo que este fuese, pues entonces sería un número racional, pero pi no es un número racional. Entonces, y bueno, de aquí se deduce que la longitud de la circunferencia, pues es pi por el diámetro, y como el diámetro es 2 veces el radio, pues la longitud de la circunferencia es 2pi por r. ¿Está claro? Bueno, otro de los números irracionales que se conocen y que yo les mencionaba ayer, es el número E. El número E, que se define como el límite cuando la n tiende a infinito, de 1 más 1 entre n. Profe, ¿puede hacer su pantalla un poco más a la izquierda, por favor? Así está, elevado a la n, ¿sí? Donde la n es un número natural. Aquí le ponemos n, es un número natural. ¿Qué significa esto? Pues que esta misma expresión significa límite cuando la n tiene infinito. Si nosotros hacemos la suma, pues tendríamos n más 1 dividido entre n
elevado a la n. Entonces, para cada n, para cada n, ¿qué tenemos aquí? Vamos dándole valores. Para n igual a 1, tendríamos 2 dividido entre 1, elevado a la 1, pues que sería 2. Para n igual a 1. Para n igual a 2, pues tendríamos que ese número vale 3 medios, elevado a ¿qué? Elevado al cuadrado. Entonces esto sería 9 cuartos. Y 9 cuartos aquí equivale Pero puede bajar tantito su cámara, por favor. Equivale a 2.25, ¿verdad? Sí. Para n igual a 3, ¿qué tendríamos? Tendríamos 4 tercios elevados al cubo. Pero 4 por 4, 16 por 4, 64, dividido entre 3 por 3, 9 por 3, 27. ¿Esto cuánto nos da? ¿Cuánto nos da 64, 27 avos? Ajá. Tendríamos que dividir 64, ustedes lo pueden hacer entre 27. 2.3, 2.37. Ajá. Aquí 2.37. Ajá. 2.37. Ajá. Y 0.370, ¿verdad? 70. Y luego 37. Ajá. Aquí va a dar un número periódico, si están de acuerdo conmigo, porque cuando aparece un tercio, pues un tercio ya saben que nos da 0.333, ¿verdad? 33, etcétera. Es un número periódico. Ajá. Entonces, este número es 2.37. Para n igual a... n igual a ¿qué? Al 4. Tendríamos aquí 5 cuartos. Ajá. 5 cuartos elevado a la 4. Ajá. ¿Cuánto es 5 cuartos elevado a la 4? 20/16. Ajá. Aquí 20. ¿Cuánto es? 5 cuartos. Aquí con su calculadora a la mano. Pues abren un paréntesis. Ajá. En ese paréntesis ponen 5 cuartos. 625 sobre 250. Uh-huh. Ajá. Directamente pueden hacerlo. Ajá. 5 entre 4. Aquí podríamos 5 entre 4. 1.25. Uh-huh. No. No. No, sería 2.44. Sí, ¿verdad? 2.44. Sí. 2. Ajá. 44. 4. ¿Sí? No, 44, 14, 06, 25. 14, 06, 25. 25. Así. Ajá. Para n igual a 5. Ajá. Tendríamos aquí 6 dividido entre 5 elevado a la 4. ¿Cuánto nos da? Sí. No sería elevado. Pero ahí no sería a la la 4, sería la quinta, ¿no? ¿Perdón? Sería la quinta. Elevada a No, la quinta. Aquí es a la quinta, sí, aquí a la quinta. ¿Y cuánto nos da? 2.48832. 2.48832. Así Sí. es. Sí. Bueno, vamos a hacer por último 9 para n igual a, aquí es para n igual a 5, para n igual a 6,
Tendríamos que elevar aquí 7 sextos elevado a la 6, ¿verdad? ¿Eso cuánto nos da? Ajá. Vamos a ver qué tanta capacidad tiene la calculadora. Ajá. 2.52, 2.52, 16, 16, 37, 2. 2.52, 16, 37. 2, 52, 16, 26, 37, 2. 37, 2. ¿Está bien así? 2.52, 16, 37, 2. Ajá. ¿Le puede bajar un poco a su pizarrón, por favor? Así está. Ajá. Entonces, fíjense que para el caso de este número, si se dan cuenta, este número E, ajá, este número E que tenemos aquí, este número E, por más que nosotros aquí, si representamos en la recta real, en este punto el 0, aquí el 1, el 2 y el 3, ajá, se dieron cuenta que iniciamos con el 2, después llegamos a 2.25, que sería 2 un cuarto, ¿verdad? Que andaríamos por aquí, 2.25, ¿sí? Después, cuando elevamos al cubo, ajá, nos llegamos a 2.37, que es 2. Pues un poquito más adelante, ¿verdad? Aquí sería 2.5 en este punto. Pero aquí vamos hacia un poco adelante. Ajá. Después llegamos al 2.4. Ajá. Después llegamos a qué valor? Rebasamos el 2.5 cuando la n vale 6. Ajá. ¿Sí? Por ejemplo, si la n fuese 10, ¿qué tendríamos? Tendríamos que elevar el 11 sobre 10 elevado a la 10. ¿Eso cuánto nos daría? El 11 décimos elevado. 11 décimos. ¿Sí? Aquí como es 10, pues aquí sería 1.1 elevado a la 10, ¿verdad? ¿Y eso cuánto nos da? Ahí podemos 1.1 Es 2.59. 2.59. 37. Ajá. 2.59, ¿verdad? 59, 37. Ajá. 42, 46. 42, 46, ¿verdad? Es decir, ya rebasamos entonces el 2.5, andamos todavía un poco más adelante, casi 2.6. A ver, ¿qué pasaría si la n vale 100? Entonces, tenemos 101 sobre 100, ajá, elevado ¿Puede a la... bajar su cámara, profe, por favor? Elevado a la 100, ¿verdad? Así. Para n igual a 100. 101 a la 100. Ajá. Elevado a la 100. Bueno, me sale 2.70, 48, 13, 82, 9. 70. Sí. ¿Cuánto? 48. Ajá. 13. 13, etcétera. Ajá. Y vamos, por último, ahora sí, por último, si la n vale 1000, ajá, sí, si la n vale 1000, ¿qué nos daría aquí? N igual a 1000. Antes no se tenían calculadoras como ahora las tenemos, ¿verdad? Aquí tendríamos que hacer este número dividido entre 1000. Entonces, elevado a la 1000, o sea, 1. Da 2.71, 69. 69. Ajá.
etcétera, ¿no? Ya vamos por el 2.7, ¿no? Aquí andamos. Ajá. Ahora, ¿qué les parece si le damos a n igual a 1.000.000? Si n vale 1.000.000, puede ser una exageración, ¿verdad? Para n igual a 1.000.000, que sería así con estos ceros, es como elevar 1.000.000, 1 dividido entre 1.000.000, pues esto equivale a la 1.000.000, ¿sí? Y ajá, 1.000.000 elevado a la ¿qué? Sería 1 punto, todos estos ceros y un 1 aquí, elevado a la 1.000.000, ¿verdad? A ver si la calculadora lo da. ¿Cuánto les da? Aproximadamente. 2.7182. 2.7182. 82, fíjense. Bueno, ¿qué significa? ¿Cuál es el número más grande? Ajá, que se puede imaginar. Hay un número que se llama Gogol. Ajá, Gogol. Gogol. Que es el 1 con 1.000.000 de ceros. Es el que decía Carl Sagan. Ajá, un 1 con 1.000.000 de ceros, ¿no? Sería difícil que nosotros obtuviéramos ese valor con 1.000.000 de ceros, ¿no? Que de hecho de ahí proviene la palabra Google, la de la computadora, ¿no? Es el número más grande que... ¿Sí? Es el número de Graham, ¿no? No recuerdo si es el... Pero hay una historia alrededor del número Google. Ajá. Pueden ustedes poner allí en el buscador Google. Ajá. ¿A qué equivale un Google? Pues en un 1 con 1.000.000 de ceros. ¿Sí? Entonces, por más que la n, por eso aquí tenemos cuando la n tiene infinito, ¿no? Y resulta que que va a llegar a un punto, en la recta, que jamás va a ser rebasada. Es decir, todos los números entre el número 2 y el 3, por aquí se va a encontrar el número e. Y ese es el que le da el valor 2.81, 82, etcétera. Y también ese número es un número ¿qué? Un número irracional. Ajá, sí están de acuerdo. Se demuestra que es un número irracional. Una vez que se prueba que ese número es irracional, resulta que si ustedes lo multiplican por cualquier número racional, o sea, se multiplica el número m entre n por ¿Profe, e. le puede bajar a la cámara, por favor? Si multiplican ustedes ese número e por cualquier número racional, este número no pertenece a los racionales, ¿verdad? Porque si este número pertenece a los racionales, quiere decir que habría un número P y Q, ¿verdad? Entonces esto implicaría que E es igual a Pn multiplicado por, que E es igual a P por N multiplicado por Q sobre N. Pero entonces P por N es entero y Q por N también es entero, entonces implicaría que E es un número racional. Pero eso no puede ser, porque se prueba que es irracional. Entonces ya se imaginan la inmensidad de números irracionales que existen en la vida, ¿verdad? Simplemente si multiplican por E, pues, y cualquier número racional por E, es otra vez un número irracional. Y lo mismo sucede con el número pi. Si multiplican el número pi por cualquier número racional, pues ¿qué van a tener? Otro número, ¿qué? Irracional. O sea, m por n por pi tampoco pertenece a los racionales, ¿verdad? Sino a los racionales.
¿Está claro? Bueno, ¿está claro hasta aquí lo que queremos decir? Sí, profe. Sí, profe. O sea que estamos invadidos de números irracionales. Ajá. La mayoría de los números que nosotros conocemos, porque en la vida solamente usamos enteros y números ¿qué? Racionales, ¿no? Si les dan el precio de alguna mercancía, está dado en números ¿qué? Racionales, ¿no? ¿Sí? Bueno, entonces hay otra. Ustedes se acuerdan del teorema de Pitágoras, ¿verdad? ¿Se acuerdan del teorema de sí? ¿Qué dice el teorema de Pitágoras? Que si tienen un triángulo rectángulo, todo triángulo rectángulo que tenga un ángulo recto, ¿sí? Se llama triángulo rectángulo porque tiene un ángulo recto y los demás ángulos son agudos. Si esto mide A, esto mide B y C, entonces lo que descubrió Pitágoras fue que el cuadrado de la suma de los cuadrados de los catetos es el cuadrado de la hipotenusa. ¿Verdad? ¿Sí? Este es lo que dice el teorema de Pitágoras. Es decir, que si ustedes trazaran un cuadrado aquí, de lados A y aquí de lados B, y en la hipotenusa hacen lo mismo, la suma del cuadrado de la hipotenusa es igual, el área de este cuadrado que tiene el lado igual a la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados que tienen lados A y B respectivamente. Ajá. Entonces resulta que cuando los pitagóricos, y también esa es una de las, pueden buscar en Google, la historia del número raíz de 2. Ajá. La historia del número raíz de 2. En la recta real, entonces tenemos el origen y el número 1. Ajá. Entonces, pues a alguien se le ocurrió decir, y esto viene enunciado en el libro de Tsiolkovsky. Ajá. Pueden ustedes, en el capítulo 1, pueden irse a los ejercicios 1.1. Concretamente en la página 15. Ajá. En la página 15 de Tsiolkovsky viene el siguiente problema. Dice, ¿qué pasa si yo tuviese si yo tomo este radio, tomo este radio que tengo aquí de 1 y luego levanto otra vez el 1, entonces tengo aquí una longitud, tengo un triángulo rectángulo que tiene lado 1, catetos que valen 1 e hipotenusa X. Y lo que se preguntaban es cuánto vale la hipotenusa si los lados valen 1. Por el teorema de Pitágoras nosotros tendríamos que el cuadrado de la hipotenusa es 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. Entonces X tiene que ser, al cuadrado tiene que ser 2. Y si despejamos el valor de la X, pues esto tendría que ser raíz de 2. De modo que los griegos se preguntaban si yo trazaba un compás y lo apoyo en el origen y luego trazo esa longitud, esa circunferencia que tiene radio igual a X, de lo que se preguntaban era cuánto valía raíz de 2. Dice, raíz de 2 será racional o será irracional. Entonces, una de las primeras demostraciones que fue irracional es de suponer que fuera racional, o sea, m entre n, que existen dos números enteros que se puede escribir de esta manera, y que m y n no tienen factores comunes. Es decir, que vamos a suponer que ya no se pueden reducir más,
que no podemos cancelar algún número entero. Entonces, si esto fuera cierto, elevamos al cuadrado y nos quedaría n cuadrada entre n al cuadrado. Entonces significaría que n al cuadrado pues es 2 veces n al cuadrado. Pero eso querría decir que la m al cuadrado es par. Ajá. Y si m cuadrado es par, ¿qué significa que m al cuadrado? Ajá. Si m cuadrado es par, entonces significaría que m es par. Ajá. Y si m es un número par, ajá, quiere decir que 2n al cuadrado, si m es par, m se puede escribir como el doble de un número k, donde k es un número natural. Profe, Pero ¿puede si- hacer tantito su cámara para leer? Sí. Sí, decíamos, vamos a suponer que este fuera racional. Ajá. Entonces, se puede escribir de esta forma y no tienen factores en común. Porque si no, se podría cancelar. Por ejemplo, si la m fuera 10 y la n 30, entonces el 2 es un factor común tanto del 20 como del 30 y se puede cancelar y nos quedarían 2 quinceavos, ¿verdad? Entonces, ¿sí? Ay, perdón que le interrumpa, pero ¿qué significa K en este caso? Que si m es par, yo puedo escribir m como el doble de otro número natural, Ah, ok. porque todos los pares son múltiplos de 2. Ah, ok, gracias. Entonces quiere decir que si elevo al cuadrado la m, si elevamos al cuadrado la m, ajá, esto sería 4k cuadrada. Es decir, aquí podría poner 4k al cuadrado en lugar de m cuadrada. Entonces n cuadrada es igual a ¿qué? A 2k cuadrado. Esto significaría que n cuadrado es par. Es par. Y si n cuadrado es par, pues también n es par. Pero entonces si tanto la m como la n Su cámara, por favor. si tanto la m como la n son pares, significaría que n entre n, hemos concluido que la m y la n son pares. Pero si son pares, entonces tienen un factor en común, que sería el 2. Porque la m se podría escribir como el doble de un número natural y la n también como el doble de un número natural, y se podría cancelar el 2. Y entonces, pues esto sería una contradicción, porque yo al principio supuse que m y n no tienen factores en común. Eso se cuenta que se dieron cuenta los pitagóricos de esa, con un razonamiento, digamos, por contradicción, se dieron cuenta los pitagóricos que raíz de 2 no podría ser un número racional cuando ellos pensaban que ya se conocían todos los números. Entonces, imagínense la bronca en que se metieron. Algo estaba pasando ahí. Fue uno de los primeros números irracionales que se descubrieron. Ajá. Entonces, siguiendo el mismo razonamiento que nosotros tenemos aquí, hay un dibujo que es muy famoso en matemáticas, que se hace de la siguiente manera. Es decir, que se hace de la siguiente manera. Nosotros tenemos aquí el 1. En esta parte ponemos el 1. Y entonces este número pues sería raíz de 2, ¿están de acuerdo? Raíz de 2. Entonces luego podemos trazar aquí el 1, una perpendicular, así, que mida 1, y trazamos aquí esto, y luego trazamos una, y esto sería raíz de 3. Ajá. Después aquí volvemos a fijar el 1. Así podemos hacer esta construcción. Esta sería la base, y si esto es 1,
Entonces, ¿esto cuánto vale? Pues esto vale raíz de 3 elevado al cuadrado es 3, más 1 al cuadrado, pues esto sería 2. Sería aquí la raíz de 4, que sería 2. Si nosotros continuamos así, poniendo aquí triángulos rectángulos, podemos poner aquí un 1, trazamos aquí, hacemos este triángulo rectángulo, trazamos esto aquí. 2 al cuadrado es 4, más 1 al cuadrado es 1, 4 más 1, y aquí sería raíz de 5. Y si volvemos a hacer lo mismo aquí, agregándole siempre un 1, aquí vamos a generar esto que sería raíz de 5 al cuadrado es 5 más 1, pues sería ¿cuánto? Raíz de 6. 5 más, raíz de 5 más 1 es raíz de 6. Y raíz de 6 es el producto de raíz de 3 por raíz de 2. ¿Sí? Entonces, todas las diagonales que nosotros tenemos aquí, ¿sí? Es una especie como de caracol que se va extendiendo, ¿verdad? Como una especie espiral que va dando vueltas. En donde las hipotenusas serían números que irracionales, ¿no? Y encontraríamos una infinidad de números irracionales. ¿Está bien? Entonces, cuando uno se pregunta ¿qué son los números reales? Entonces, ustedes allí, por ejemplo, en el Zukovsky, échenle una ojeada. Y lo que nosotros tenemos, pues es un conjunto. Los reales son todos lo que mencionábamos en la clase pasada, ¿sí? Serían todos los números que... Es decir, si ponemos un diagrama, los números reales es una cosa que se encuentra por aquí, del cual están los números racionales Q, y los números irracionales, que es el complemento de Q. Estos dos conjuntos son ajenos, o sea, los números irracionales. Ajenos en el sentido de que tanto la Q intersectado con los números irracionales es un conjunto vacío. Todo número racional no puede ser irracional. Pero dentro de estos números racionales tenemos los números ¿qué? Enteros. ¿Sí? Dentro de los enteros pues vienen aquí los naturales. Y otro número que es el 0, ¿verdad? El conjunto que está formado por un solo elemento, que es el conjunto número 0. Y aquí ¿Me puede bajar a la cámara, porfa? Entonces aquí tenemos todo el esquema, ¿verdad? Los números reales, los números racionales, los números enteros, los números naturales, el 0. Y por aquí pues podríamos poner los números enteros. Estos serían los números enteros positivos. Aquí se les pone una Z más. Y aquí los números enteros negativos, ¿verdad? Que serían formados en -1, -2, etcétera, hasta infinito. Pero por encima de estos números reales, aquí vamos a tener algo que se conoce como los números complejos, que los números complejos son es aquel conjunto que está formado por A más B por raíz de -1. Aquí se define cuánto vale la raíz de -1. ¿Puede subirle a la cámara, profe, Sí. porfa? Sí. Ahí tenemos raíz de -1 que le llaman I. Y A y B son números reales. Estos números complejos se estudian pues por una semana en el curso de ecuaciones diferenciales ordinarias para CBS, en lo que sería el 5º curso de matemáticas para CBS. No sé si hay alguien de aquí de ingeniería en alimentos o bioquímica industrial, ¿no? ¿O todos son de biología experimental?
en este grupo? Creo que sí. Creo que Sí, sí. va. Bueno, pues entonces, a ver si se mantiene homogéneo, ¿no? Este curso, este grupo. Bueno, pues entonces, usted en este conjunto de números irracionales, pues se encuentra, dijimos, el número E, y cualquier producto del número E por un número racional, se encuentra aquí M por N raíz de P, donde P es primo. Ajá. P primo. ¿Qué otras más? Pues todas las fracciones que son, todas las expansiones decimales que son infinitas y que no son periódicas se encuentran aquí, en este lado, que es la mayoría, ¿verdad? La inmensa mayoría. Casi que el 0% son números irracionales y el 1%, digamos, son números irracionales y el 99.99 son números irracionales. ¿Estamos? Y a este conjunto es al que le llamamos los números reales. Ayer hicimos un esquema, bueno, la clase pasada hicimos un esquema que decía que aquí en esta caja teníamos a los reales, ajá, a los enteros, también es otra forma de representarlos, a los naturales y el cero, ¿verdad? Y fuera de esto, son todos los reales, ¿no? Aquí son los racionales, y aquí el complemento de los racionales, lo que está fuera de este círculo, es a lo que conocemos como los números irracionales. Bueno, entonces vamos a definir operación suma y multiplicación en los números reales, ¿sí? Las operaciones. Ajá. Entonces vamos a decir que existe. Ajá. Vamos a decir que existe una operación multiplicación, sea... Profe, ¿puede mover su cámara un poquito más a la derecha? Sí, perdón. Sea R el conjunto de números reales. Ajá. Entonces existe una operación suma. Operación suma. Y una operación. Existe una operación de suma. Existe una operación multiplicación, como lo ponemos con un punto, la suma la denotamos con un signo más y la multiplicación con un punto, ajá, o para que no quede así, se denota así con un puntito o así, y una relación de orden. Denotada con este símbolo menor que significa menor que. Vamos a poder decir, si un número real es menor que, tales que se cumplen las siguientes propiedades. Que cumplen las siguientes propiedades, ¿no? ¿Puede bajarle a su pizarrón, por favor? Cumplen las siguientes propiedades. Esto se los voy a escribir en manuscrito
y se los voy a colocar ahí en el Classroom. ¿Está bien? Sí, profe, por Así favor. por favor, porque no se ve bien en el pizarrón. Entonces, la verdad es que lo estaba escribiendo, aunque yo sé que viene en muchos libros, pero yo trataba de hacerlo para que nos quede como una copia, ¿no? Así. O sea, lo que ustedes hicieron con el Cam Scanner, voy a hacer lo mismo aquí y se los voy a colocar Sí, más profe, tarde. gracias. Ajá. Ajá. Bueno, entonces, ya las que se cumplen las propiedades. Entonces, quiere decir que primero tengo que decir cómo se multiplican los números reales, ¿no? Y eso que va a implicar, primero decir cómo se multiplican dos números enteros o dos números naturales. ¿Cómo se multiplican? Pues usando las tablas, lo que sabemos ya de las primarias, ¿no? 3 por 4 es igual a 12, 3 por 5, 15, etcétera, ¿no? Cuando nosotros sumamos dos números naturales, todo va bien, ¿verdad? Se suman y ya, así como lo sabemos hacer. Pero ¿qué pasa cuando sumamos dos enteros? Ahí la suma adquiere un significado, ¿verdad? Para sumar dos enteros. Ya no es tan fácil como sumar dos números naturales. Porque, ¿qué pasa si los números tienen signos opuestos? En lugar de sumar, se restan, ¿no? Y se le antepone a la resta el signo del número más grande. Ajá. Y si los dos tienen el mismo signo, ¿qué sucede? Se suman y a la suma se le antepone el signo que tienen los dos números. Y si los números pues son los dos positivos, son ambos positivos, entonces pues a la suma se le asigna el signo que tienen, ¿verdad? Así se multiplican dos enteros. Y luego nos vemos más adelante. ¿Qué pasa con los números racionales? O sea, cuando tenemos cocientes de números enteros, pues ahí también tenemos que decir cómo se suman. Ajá. Muy bien. Y a eso ya lo tenemos bien trabajado, cómo se suman los números enteros, ¿verdad? Ahora, pero ¿cómo se multiplican dos números racional y un número racional por un número irracional? ¿Cuánto vale? Pues ahí vienen los problemas. ¿Cuánto vale 3 por pi? Pues así se queda indicado, 3 pi. ¿Cuánto vale 3 por raíz de 2? Pues 3 por raíz de 2, por ejemplo, ¿no? ¿O cuánto vale raíz de 2 más raíz de 3? Si no conocemos sus expansiones decimales infinitas y periódicas, ¿cómo lo haríamos? Entonces uno tiene que pensar que ese número existe. Se supone que se tiene que cambiar a que los dos sean del mismo, como imaginemos, si uno es racional y uno es irracional, se tiene que cambiar al mismo valor, ¿no? O sea, que sean los dos racionales. Uh-huh. Bueno, pero, por ejemplo, si se trata de raíz de 2 y raíz de 3, ¿cómo hacemos la suma? ¿Cómo hacemos la suma? Igualamos raíces, ¿no? Multiplicándolas, que me dé raíz de 6. Ajá, si tenemos, por ejemplo, bueno, vamos por partes. Hablemos de lo que es la suma de números reales, ¿sí? Uh-huh. O sea, la suma de números reales, propiedad número 1. Propiedades, suponemos que existe una suma. Uh-huh. Suponemos que si A y B son números reales, existe esta suma. Bueno, tu cámara, por favor. Existe la suma. Ahí está, existe la suma. Ajá. Existe. Es A más B. Donde A y B son números reales, los que ustedes quieran. Pero la polémica que nosotros tenemos aquí es, ok, ¿cómo sumaría si la A vale 1/3 y la B vale 1/2? Pues entonces esto sería igual a 0.3333 infinito, ¿verdad?
¿Y esto valdría cuánto? 0.5. ¿Qué pasa si yo encuentro esta expansión decimal? Hacemos la suma, ¿cómo le harían ustedes? Que quedará 8.33333. 8.83 y luego 3. Ajá. Pero otra manera de hacer esta suma, esto sería 1/3 más 1/2. Sería 0.8333, etcétera, ¿verdad? Porque yo sumé las expansiones decimales, ¿sí? Pero otra manera de sumar esto, ¿cómo es? Pues hacer fracciones comunes. ¿Qué significa hacer fracciones comunes? De que yo no puedo sumar peras con manzanas. No puedo sumar algo que está revuelto ahí. O sea, no puedo sumar centímetros con pulgadas. Igualamos ¿Sí? denominador. Tenemos que hacer fracciones comunes. Es decir, que o convierto las pulgadas en centímetros o los centímetros los convierto en pulgadas. Pero no puedo sumar peras con manzanas. ¿Están de acuerdo? Ese era uno de los problemas que teníamos antiguos. Entonces aquí, el 1/3 lo voy a partir en 2. Esto significa partirlo en 2. Y el 1/2 lo voy a partir en tercios, en 3 pedazos, ¿no? Y la manera de hacerlos es multiplicar arriba y abajo por 3. Ajá. Y aquí, entonces, ya voy a tener 3 sextos más 2 sextos, perdón. 2 sextos más 3 sextos. ¿Cuánto es en total aquí? Ahora sí son fracciones comunes, ¿verdad? Sextos con sextos. ¿Estamos? Sextos con sextos. Y aquí, ¿cuánto sería la suma? Pues sería 5 sextos, ¿verdad? Ahora bien, ustedes que acaban de hacer un examen, ¿verdad? Semanal, quiero que conviertan esto a una expansión, encuentren con el método que nosotros sabemos cuánto sería el número racional que le corresponde a esto. Para ver si sumamos bien, ¿verdad? ¿Qué tal si no? Estaríamos haciendo las cosas mal. ¿Se dan cuenta? Entonces, a ver, ¿quién dice yo? ¿Cuánto les da esa suma? Pues ponen x igual a ¿qué? A 0.8333. ¿Qué hicieron? Pues multiplicaron por 100, ¿verdad? 100x. Alguien hizo esto directo sin darle vueltas. Me acuerdo que esto lo hicieron el miércoles, ¿no? Alguien de ustedes. Que me dijo, yo multipliqué directamente por 100. ¿Sí? Entonces, el punto decimal se recorre, ¿cuántos lugares? 3 lugares, ¿verdad? Y se baja, y nos queda así el número. Y entonces, aquí, ¿qué problema tendríamos? Que yo necesitaría primero a la X, multiplicarla por otro 10, ¿verdad? Para mover el punto aquí. Aquí le pongo 10x, y eso me daría 8.3333, ¿verdad? Si recorro con un 10, ¿no? Ajá. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué fue lo que hicieron ustedes en esta práctica, verdad? Para poder restar necesitamos tener los números decimales alineados, ¿verdad? Para poderlos eliminar. Cámara un poco, por favor. A ver, repetimos otra vez la cuestión que teníamos aquí. Decíamos aquí que para hacer esta suma de un lado teníamos que hacer fracciones comunes. ¿Cómo hacemos fracciones comunes? Pues multiplicar esta cantidad. Ajá. Multiplicar esta cantidad, 2 arriba y abajo por 2 y en esta parte 3 para poder dividir el tercio en medios y en las mitades en tercios, y eso ya nos quedan sextas partes, ¿sí? Y eso nos da 5 sextos. Ahora el problema es
Aquí, de cómo hicimos la suma, ¿no? Alguien me dijo que la suma era así, porque aquí le poníamos ceros y nos quedaba esta forma. Ahora, el problema es, si del otro lado hago la suma, queremos encontrar que es 5/6, ¿verdad? Que son lo mismo, realmente. Entonces, si a 100x le quitan 10x, ¿cuánto nos queda? 100x menos 10x, ¿cuánto es? 90. 90x. 90x. Sí. Sí. Perdón, me tengo que retirar, tengo que ir a trabajar. Claro que sí. Que te vaya muy bien, cuídate, por favor. ¿Sale? ¿Y 83 menos 8 cuánto vale? ¿Cuánto es 83 menos 8? 75. 75. Ok, 75, ¿verdad? 75. Entonces aquí tenemos 75. Entonces tenemos que x es igual a 75 sobre 90. Ajá. ¿Cuántos quintos tiene 75? 20, ¿qué? 3 por 25, ¿verdad? Sería aquí. Y aquí sería 3 por 30. El 3, pues se cancela. Ajá. Y el 25 sería 5 por 5. Y el 30, ¿cuánto sería? 6 por 5. Entonces, ¿qué sucede? El 5 se cancela y obtenemos, ¿qué cosa? 5/6. De la otra manera, ¿verdad? ¿Se dan cuenta? De la consistencia. Entonces, tenemos dos maneras de sumar dos números reales cuando son racionales, ¿verdad? ¿Sí? Y ahí no nos fallaría la situación. Ajá. Bueno, entonces vamos el próximo lunes, ya en este momento se nos agotó el tiempo, hablaremos de que existe una propiedad, existe una suma y existe una multiplicación, y vamos a dar esas propiedades de esas operaciones, que es donde realmente surge el álgebra de los números reales. Pero primero vamos a hacer muchos cálculos numéricos para desarrollar nuestras habilidades. Ajá. Y después pues vamos a ver algo de álgebra en lo que resta de 2 semanas, ¿verdad? Ok. Bueno, pues se nos ha... Sí. ¿Voy a ir al baño? Sí. Sí. ¿Qué pasó? Gracias. Ándale, pues no tardes. Sale, pues. Oigan, que pásenla bien, por favor, el fin de semana. Es una orden, que la pasen bien. Y nos vemos el lunes, ¿les parece? Sí, y ahí muy arrancamos con las propiedades de los números reales. Yo les voy a subir la clase de lunes para que ustedes la lean y ya aquí nos vayamos a los puntos más importantes, ¿ok? Sí, maestro. Pues muchas gracias por hoy y nos vemos el lunes. Gracias, profe. Gracias. Okay. Gracias, profe. Hasta luego. Profesor, Hasta buenas tardes. luego. Hasta luego. Profe, hasta luego, nos vemos. Nos vemos.